presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante, sobre todo de cara a lo que está pasando en Latinoamérica. Para tal efecto está con nosotros Irán Moreno. Irán, te agradezco mucho que nos hayas permitido platicar contigo y obviamente es licenciado en Relaciones Internacionales y digo obviamente porque ahora sí tenemos un excelente ponente de la materia y sobre todo presidente de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas. Irán, yo sé que tienes un currículum extenso, pero me gustaría más platicar ahora sí con nuestro amigo, el conocedor y comunicador. Saludos. Pues en primer lugar agradecerte la invitación que me hiciste a tu programa. Es un placer platicar contigo y con tu auditorio. De verdad que estar en este espacio de comunicación es un privilegio y no es la primera vez. Ya he sido invitado en otras ocasiones por Enrique Villarreal y me parece que es un buen espacio para dialogar y coincidir y también discrepar sobre las situaciones que padece nuestro país, pero también que padece nuestra región. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Y desde luego, ya que mencionaste al maestro Villarreal, pues Enrique, te mando un abrazo, gracias a Dios, ya cumples años con nosotros aquí en Astele y es un verdadero privilegio. 7 años se dicen fáciles, pero la constancia, la disciplina, felicidades maestro. Irán, hay muchas cosas de las que yo quiero preguntarte y platicar. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Sobre todo de cara a todo lo que se está mencionando del Foro de Sao Paulo, de cara a los gobernantes que están subiendo, hablamos del caso por ejemplo de Perú, de cara a las modificaciones a las constituciones que están pasando, hablamos del caso de Chile, y en general de lo que se podría decir esta vuelta a la izquierda, que cuando dices, bueno, vamos hacia la izquierda, de repente empiezan a surgir cosas en Cuba, ¿no? Hay muchas cosas de qué platicar, pero yo te preguntaría, ¿hacia dónde va Latinoamérica? Mira, yo creo que América Latina hoy vive un cambio de fin de época y voy a profundizar por qué me refiero a esto. Las democracias en la región, tras los procesos dictatoriales que se vivieron aproximadamente hace 30 años y el tránsito a las democracias en la región, ha sido muy tortuoso. El modelo de democracia representativa, desde mi punto de vista, está en crisis. Si bien se ganan elecciones, si bien hay órganos medianamente autónomos y una sociedad medianamente participativa, ya en este momento observo que se está deteriorando mucho la calidad de esa democracia. Desde el triunfo en 96, por así llamarlo, de Hugo Chávez de Venezuela y la consecución de gobiernos con Lula, Tabaré, Evo Morales, Correa, que si bien profundizaron cambios importantes en sus sociedades, las sociedades han madurado y ahora demandan más participación política en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, las estructuras de gobierno heredadas de la dictadura y tránsito a la democracia ha dejado mucho que deber en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Desde mi punto de vista, la democracia que en un primer momento era ganar elecciones, hoy está en deterioro porque las sociedades están demandando una mayor participación en los procesos de toma de decisiones.
y están en una situación en que no se ven representados en las estructuras de gobierno y tampoco en los partidos políticos. Que como el propio Chávez, que después de su gobiernos como el de Evo Morales, que tras un golpe de Estado, tras no reconocer el proceso electoral pasado, a pesar de que hubo una nueva constitución y nuevas reglas que a partir de que llegó al gobierno instauró, también ya no representaba a la sociedad boliviana, o así se manejaba ver. En el caso de Chile, tras movimientos sociales muy fuertes, el gobierno optó por una constituyente y plantearse una nueva constitución. Podemos hablar de la situación económica y de crisis social que está viviendo la Argentina, podemos hablar de esta misma crisis de democracia que está viviendo Colombia, en función de que las movilizaciones que se están llevando a cabo en este país, el proceso electoral que ya está corriendo, no se siente representada la sociedad en este ámbito, ¿no? Y vimos recientemente el proceso electoral vivido en el Perú, donde a través de un gran movimiento social, de reivindicaciones sociales, sin una tendencia ideológica muy clara, sino más bien atendiendo hacia el nacionalismo, gana la presidencia y hoy padece una gran crisis institucional el actual presidente, porque antes de tomar posición su gabinete, una parte importante le renunció. Podemos hablar de Haití tras el asesinato del presidente y el convocar a elecciones, la crisis que está viviendo Venezuela en términos no solamente políticos, sino también económicos, y las movilizaciones que se llevaban a Cuba, recientemente en Cuba. La persecución política que está llevando a cabo Nayib Bukele ante la anterior administración del FMLN y la tendencia ya autoritaria y dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, deteniendo a opositores para que no participen en el proceso electoral. Entonces, yo no veo que estemos tendiendo hacia la izquierda, más bien creo que estamos ante una crisis de fin de época donde los anteriores regímenes políticos heredados de las dictaduras están en crisis porque la democracia no ha satisfecho los intereses, porque los partidos políticos ya no representan a la sociedad y porque las estructuras de gobierno no están funcionando como deberían de ser. El caso de México es emblemático. El nuevo régimen no acaba de nacer. Entonces, estamos ante esta situación en la región que me parece que no hay una visión clara de parte de los liderazgos políticos representados en los partidos políticos de cada nación, incluyendo México, de los liderazgos que hoy están presidiendo estos países, con una estructura de gobierno muy presidencialista, muy centralista, donde la participación social que demanda mayor participación no se le permite participar, no se le permite interactuar y por lo tanto la única salida que tienen son las movilizaciones sociales, ¿no? Ante el crimen organizado, la violencia, el cambio climático está transformando nuestra cotidianidad en la región y nos pone en situaciones muy complejas, ¿no? Donde se hace necesario profundizar la democracia, tenerla no solamente como una forma de gobierno, sino como una forma de vida cotidiana en los espacios públicos, pero también
en los espacios privados, donde los sectores económicos no están todavía bien convencidos de que se les pueda asegurar su participación en los mercados internos por esta volatilidad política e incertidumbre legal que padecen todos estos países. Y lo estamos viviendo día tras día, hora tras hora en nuestro continente. Y los sectores políticos se niegan a aceptar esta nueva realidad, producto no solamente del deterioro de la democracia, sino producto también de una profundización de las desigualdades, resultado del COVID-19, que ya nos tiene hoy, tras un año y medio de confinamiento, de cerrar la economía y de no tener incentivos que les permitan tener certezas para la inversión en lo económico, pero también no les permite tener certezas en lo político, porque no sabes qué nuevo candidato o candidata con alguna tendencia definida políticamente podrá participar en el próximo proceso electoral. Y un ejemplo de esto puede ser Brasil, ¿no?, que tiene elecciones presidenciales próximamente, ¿no?, donde o se regresa al régimen del PT encabezado por Lula otra vez, o que otro tipo de personaje podrá surgir de la sociedad que te dé certidumbre y certeza de que los grandes problemas nacionales se pueden resolver. Eso desde el punto de vista de lo local de cada una de las naciones. Pero también tenemos un gran problema regional, donde los líderes, actuales jefes de Estado y de gobierno, no tienen una certeza de diálogo político entre ellos para enfrentar un reto que ya no es solamente local, sino también ya conlleva temas transnacionales. Y me refiero a cómo enfrentar juntos la crisis pandémica, porque durante todo 2020 los jefes de Estado no se reunieron en ningún mecanismo para discutir regionalmente cómo enfrentar el COVID-19, no se reunieron en el marco ni de la OEA, ni de la CELAC, ni de otro mecanismo regional para enfrentar la crisis económica que se tiene, no asumen la responsabilidad de que este proceso es colectivo, ¿no? Regionalmente tenemos este problema económico, este problema de salud, pero también tenemos el problema del cambio climático, donde Centroamérica está padeciendo importantes inundaciones y que la gente tiene que emigrar porque la situación no es una situación que les favorezca. Y si a esto le sumas el crimen organizado, entonces tenemos una región con varios conflictos donde no hay ni diálogo ni voluntad política de los líderes locales y regionales para enfrentar, desde mi punto de vista, la grave situación por la que está atravesando la región. Alejandro. Irán, en un momento dado, si hiciéramos una pequeña balanza y habláramos de los 3 países de Latinoamérica que están en este momento más estables y los 3 que están en menos, ¿cómo los pondrías? Mira, yo creo que la estabilidad está en función de cómo están enfrentando las situaciones. Y las situaciones las están enfrentando de manera aislada, ¿no? Podemos hablar de Brasil, podemos hablar de Argentina y podemos hablar de México, como los 3 países medianamente estables, ¿no? Uh-huh. Y estos gobiernos están asumiendo sus responsabilidades desde el punto de vista nacional y están queriendo enfrentar la crisis del COVID, la crisis económica y la crisis de seguridad desde su aldea. Y creo que no es por ahí como se tendría que enfrentar esta situación. El diálogo político entre ellos no es tan fructífero como podría haber sido si se pusieran en comunicación, en diálogo,
Bolsonaro es un personaje que no permite una opinión contraria a sus decisiones políticas. López Obrador está en la misma tesitura, ¿no? Y Colombia está en una situación de movilizaciones con una confrontación política interna muy fuerte, donde tampoco tienen mucha cabeza como para pensar hacia afuera, sino como cómo mantener las parcelas que se tienen controladas por parte de sus fuerzas políticas. Y yo creo que ahí no hay diálogo entre las oposiciones con el gobierno, no hay acuerdos políticos que permitan caminar hacia un futuro común, no hay proyectos de soluciones nacionales entre los actores políticos, porque prevalecen más las diferencias que las coincidencias y porque los sectores políticos que representan estas fuerzas políticas viven en esa incertidumbre política por el manejo de la administración, pero también económica porque no hay certezas de seguridades para el sector empresarial poder invertir, ¿no? Y porque además también la crisis del COVID no te da mucha movilidad, en tanto que se ha demostrado que las vacunas, si bien no te erradican la enfermedad, sí te vuelven otra vez a confinar en ciertos momentos de las oleadas, como lo estamos viendo en otras regiones del mundo, ¿no? Y si hablamos de los países más críticos, estamos hablando tal vez de Haití, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, pues también viven esa incertidumbre, ¿no? La pérdida de querer perder el control político, de no profundizar en la democracia, de respetar los derechos humanos y darle certidumbre a la economía, no está entre sus planes. Entre sus planes está el mantener los regímenes políticos, los controles políticos, el recurso económico, pero poco se plantea la profundización de la democracia y del diálogo político para un acuerdo nacional para salir de esta situación y también de un acuerdo regional para salir de estas situaciones que hoy nos tienen en crisis desde mi punto de vista en la región, porque estamos, te lo reitero, ante un cambio de fin de época que no tienen mucha certeza, porque los líderes no dialogan, no discuten, porque los partidos se han convertido más en espacios de colocación de diputados, de gobernadores, y no lo digo para criticar a los partidos en México, pero yo estoy viendo mucho de esto en América Latina y el Caribe, y en los partidos tanto de izquierda como de derecha. Se ha perdido el eje programático, el eje ideológico, y entonces es a como vamos entendiendo los procesos cotidianos y la coyuntura que está padeciendo cada uno de los países. Parafraseando un poquito ese texto o esa cita, muchos hablábamos antes de que éramos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahorita pareciera que todos los países están identificando, algunos, mejor dicho, los políticos de esos países están identificando más la forma de decir tan lejos de Estados Unidos y tan cerca del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo consideras eso? Mira, la verdad es que se ha satanizado al Foro de Sao Paulo. Yo participé durante aproximadamente 10, 12 años en los foros de Sao Paulo, ¿no? Y la verdad es que el Foro de Sao Paulo es eso, es un foro donde coinciden las diversas izquierdas de la región, desde las izquierdas que utilizan las armas para llegar al poder, como lo eran las FARC, como era el STLN, que se les daba un reconocimiento, hasta partidos reformistas, socialdemócratas, medianamente progresistas como el PRD de México, o como el PT de Brasil, o como el Frente Amplio de Uruguay. Nunca el Foro de Sao Paulo, por lo menos en el espacio donde yo siempre asistía, nunca se planteaba el asalto al poder desde el Foro de Sao Paulo, ¿no? El tema es que la correlación de fuerzas en el Foro de Sao Paulo ha venido cambiando, ¿no? Ante la hegemonía
la tenía el PT de Brasil, el PRD de México por ser los partidos más grandes, el Partido Socialista Chileno, el Frente Amplio de Uruguay. Entonces el foro tenía una dinámica de apoyar algunas condiciones nacionales de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la democracia, pero conforme estos partidos se fueron disminuyendo electoralmente y fueron perdiendo representación política en sus países, surgieron otros que ya estaban en el foro, ¿no? Pero que tuvieron un papel más determinante porque eran gobierno. El Partido Socialista Unificado de Venezuela, el Partido Comunista de Cuba, ¿no? El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FMLN, donde en el seno del Foro de Sao Paulo se buscaba atenuar esas posiciones autoritarias que pudieran tener estos partidos, pero nunca se planteó un manifiesto, y quien lo tenga que me lo enseñe, un manifiesto de cómo imponer el socialismo de alguna vertiente que estuviera en el foro para los gobiernos de América Latina y el Caribe. El gobierno de Kirchner nunca perteneció al Foro de Sao Paulo. El gobierno de Evo Morales, en su representación partidaria, representó en los últimos 4 o 5 años el movimiento al socialismo, ¿no? El partido que constituyó Correa participaba esporádicamente en el foro. No es que se abrevara del Foro de Sao Paulo las ideas, los proyectos, los planteamientos de gobierno, nunca. Siempre tuvo deficiencias el foro. Se intentó implementar una política de cuadros regional, fracasó. Había posiciones encontradas entre los partidos grandes, medio reformistas como el PRD, el PT, el Frente Amplio de Uruguay, el Partido Socialista de Chile, frente a estos otros partidos más de izquierda radical, ¿no? Pero hoy el foro es un espacio que tiene poca incidencia en la región, ¿no? Hoy el foro tiene 3 años que no se reúne, ¿no? Sostiene diálogos políticos y tiene ciertas tendencias a apoyar ciertos gobiernos, pero el eje central que representaba la izquierda moderada al interior del foro, hoy está disminuida y no tiene incidencia. Entonces, acá en México se le quiere dar un papel al foro que no tiene. Morena tiene apenas 3 años que forma parte del Foro de Sao Paulo. No es un partido que forme parte de la dirección regional del foro. No hay una representación política fuerte de Morena en el foro. Entonces es como una idea con la que se quiere disminuir a los gobiernos de izquierda, porque el foro no tiene ese peso que muchos le dan de más, ¿no? Y te lo digo porque yo participé directamente en la dirección política del foro, compartí debates con personajes como Lula, Evo Morales, Daniel Ortega, el Pepe Mujica, y la verdad es que no era la tendencia, la tendencia del foro era aglutinar, sí, ir reformando, ir en democracia ganar gobiernos, ¿no? Sí tenían un referente de Cuba más por el tema del bloqueo que por el tema de la democracia, ¿no? Pero ahora estos partidos que son gobierno tienen el control del foro y no les permiten la autocrítica y el foro se ha estancado en eso. Y tanto que se ha estancado que han surgido nuevos espacios latinoamericanos como el Grupo de Puebla, por ejemplo, ¿no? O los órganos de diálogo político incipientes como la CELAC, ¿no? Donde se reúnen los jefes de Estado pero también los partidos, ¿no? Donde la Alianza Progresista está intentando entrar en la región, la Internacional Progresista también. Entonces le dan demasiado peso a un organismo del Foro de Sao Paulo que hoy está en una situación verdaderamente disminuida y que tiene poca incidencia en la región. ¿Y qué pasa, por ejemplo, el factor común
o el común denominador es el odio a Estados Unidos? No, mira, eso es también una vieja interpretación de la izquierda latinoamericana, ¿no? Esta idea de que hay que odiar a los norteamericanos porque son el imperio, eso ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. En el gobierno de Lula da Silva tenían diálogo permanente con Estados Unidos, ¿no? En el gobierno de Evo Morales también, en el de Correa también, el gobierno de México tiene ese diálogo. Yo creo que ya esa discusión que tenía la vieja izquierda y que algunos reductos todavía, no digo que no exista en América Latina y en México, deberían ya ser superados e incluso ya están siendo superados. Desde que Obama llegó al gobierno en Estados Unidos, tras la derrota del Partido Republicano, el cambio de tendencia para América Latina fue muy significativo, ¿no? Fue muy significativo. Y creo que hoy la única crítica que se le puede hacer a Estados Unidos es que no quiere reducir el bloqueo, ¿no? Frente a Cuba y su incidencia, ¿no? En la OEA, pero de ahí en fuera más incidencia que la que tuvo en los 70s, 80s y medianamente en los 90 Estados Unidos en la región ya no es tal. Yo creo que hoy la incidencia mayor la tienen los chinos, ¿no? Y no es un tema de democracias o de carrera armamentista o de incidir en los procesos de toma de decisiones políticas o en las elecciones, sino más bien la incidencia va en lo que toda la región necesita, que es recursos económicos e inversión, y China se los está dando, ¿no? ¿Tú cómo ves la relación México-Estados Unidos? Y sobre todo de cara a los dos presidentes, ¿no? Porque por un lado, tal pareciera que eran pétalos de rosa con Trump, y ahora con Biden como que es un poquito más el no soy el cachorro, no soy el patio trasero. ¿Cómo ves esa relación? ¿Es la adecuada? Mira, yo creo que la relación de México-Estados Unidos en este momento es normal. No se inclina hacia tener preferencias en la relación política y personal de los dos gobiernos. Yo creo que es una relación institucional de respeto mutuo, ¿no? El discurso del presidente de la República en el marco del natalicio de Simón Bolívar fue un mensaje para la izquierda latinoamericana, ¿no? No es un mensaje de vamos a buscar integrarnos porque solos no lo podemos resolver. Es más, yo hasta hice una apuesta con unos amigos latinoamericanos que conocen al canciller mexicano y estuvieron de acuerdo que ese discurso no se lo redactó Marcelo Ebrard. Hasta el propio Marcelo Ebrard estaba sentado en la punta de la silla escuchando a López Obrador, un discurso que seguramente él no redactó, ¿no? Pero que tenía mucho el mensaje para la Latinoamérica de Lula, la Latinoamérica de Evo Morales, la Latinoamérica de la Michelle Bachelet, para la Latinoamérica que hoy está representada en la OEA con un socialista como Almagro, ¿no? O sea, creo que Andrés, en aras de querer congratularse con un sector de la izquierda latinoamericana, plantea un discurso así. Y yo creo que es un discurso de normalidad. Muchos gobiernos mexicanos, a excepción de los panistas y los dos recientes gobiernos priistas, dejaron ese discurso soberanista, pero que siempre fue muy característico de los gobiernos postrevolucionarios del PRI, ¿no? Y tanto que eran así que México fue sede de muchos diálogos de paz. Estuvo Contadora y así se resolvió el tema de Nicaragua, incidió en los procesos de paz en El Salvador, ¿no? Había dejado de tener esa participación de contener políticamente los movimientos de liberación nacional en América Latina, un poco con el acuerdo de los Estados Unidos para que no incidieran mucho en México,
Y creo que hoy está un poco intentando retomar esa política, lo está haciendo desde mi punto de vista erróneamente, ¿no? Porque no está teniendo una participación que tú digas activa. Se vio, por ejemplo, al inicio de sexenio, cuando Marcelo Ebrard va al Uruguay para tener una reunión con la Unión Europea y tratar de resolver la crisis venezolana, ¿no? Marcelo prefirió irse a tomar la foto con el Pepe Mujica que darle el reconocimiento institucional a Tabaré Vázquez, que era el protagonista de esa reunión, con el objetivo de que México fuera la sede de los diálogos de Venezuela para la reconciliación. Prefirieron llevárselo a la Unión Europea, pero por diferencias de criterio del gobierno mexicano, está volviendo a retomar el tema en este momento con Venezuela. O sea, más bien es una relación institucional, creo yo, en la que ambos países tienen sus prioridades. México no ha podido imponer la suya, porque Estados Unidos no lo va a dejar, ¿no? Y Estados Unidos está metido, en este momento, Biden está metido en resolver temas locales, como el tema de la pandemia, como el tema de la reactivación económica y como el tema de la migración con los Dreamers, ¿no? Y esta idea de que quiere hacer una reforma integral migratoria, ¿no? Con una falta de mayoría importante en el Congreso, yo creo que ahí está la relación, ¿no? Y México ahora, ante la nueva realidad electoral desprendida del pasado proceso electoral, pues tiene que granjearse también ciertas simpatías regionales porque perdió esa mayoría que pudo haber permitido que naciera el nuevo régimen y que ahora tendrá la necesidad de dialogar políticamente en el Congreso. Y yo, conociendo a Andrés Manuel y viendo su actuar siendo jefe de gobierno de la ciudad donde en el primer trienio tuvo una mayoría importante y en el segundo perdió la mayoría, pues poco diálogo político creo que va a haber con la oposición. Y entonces creo que México, o por lo menos Andrés Manuel, está volviendo a querer explotar ahora con un discurso internacional frente a Estados Unidos y América Latina, reactivar este nacionalismo que ciertos sectores sociales en México podrían tener. Pero yo lo veo como algo que te querrá despertar, pero que me parece que no va a tener mucho éxito. Lo que sí le veo éxito es esta idea de integración regional, que me parece que es necesaria, pero con pocos aliados en la región. Tal vez el presidente de Argentina, tal vez el nuevo presidente del Perú, si es que se da tiempo para pensar en los temas regionales. Primero tiene que resolver los temas locales, el presidente de Bolivia, ¿no? Y ver cómo se desenvuelve las elecciones que también son en este año en Chile, ¿no? Y las elecciones en Colombia. Entonces, el proceso en América Latina, te digo, está en un cambio de fin de época y creo que ahí se tendría que ir acomodando, y Andrés Manuel en este discurso creo que aprovechó la ocasión. Ahora, no sé si Marcelo tenga la capacidad y la estatura de miras para poder sentarse con estos actores políticos regionales y fortalecer el mecanismo de la CELAC para tener este diálogo político, para generar esta integración, para ver cómo podemos caminar juntos en términos económicos y cómo podemos enfrentar los daños colaterales de la pandemia en la región, lo cual dudo, porque también conociendo a Marcelo, es un personaje que, siendo vicepresidente de la Internacional Socialista, elección que yo impulsé en su persona, solamente se presentó a 3 reuniones de la AIS y de ahí no más se volvió a presentar. Entonces creo que Marcelo si es internacionalista, puede tener una gran visión, pero conoce y desconoce a los actores de la izquierda latinoamericana, que además ya tienen más de 30 años en la consolidación de esta incipiente democracia, resultado de
las transformaciones que se han dado en la región. Fortalecer ese nacionalismo justifica el solicitar el perdón de España y el tratar de sobredimensionar lo que pasó hace 500 años. No, no para nada. Me parece que esta idea que planteó Andrés Manuel de solicitar esta declaración política por parte de España, me parece que es un poco querer congratularse con ciertos sectores latinoamericanos, ¿no? Querer retomar cierto liderazgo regional, pero creo que se equivoca, y se equivoca de mala manera. Yo creo que esa carta tampoco se la redactó Marcelo, y creo que sí se la redactó su señora esposa, ¿no? Ahora te pregunto también, dentro de todo esto que está sucediendo, hay algo que me llama mucho la atención. Tú hablabas de las elecciones. En el 2018, la gran cantidad de mexicanos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. Después, hace unos 2 meses, en junio, esa cantidad es la mitad. Y si habláramos y tomáramos en cuenta la participación ciudadana, cuando tú mencionabas que la ciudadanía tiene que participar, pero vemos que este pasado domingo estuvimos hablando que eran 7-8%. Ese tipo de tendencias, ¿qué refleja? Que los sectores sociales no están representados en el gobierno, no están representados en los partidos políticos, ¿no? Eso es lo que representa. Y yo creo que esto es un tema de verdad que es muy lamentable, porque se han generado condiciones para una mayor participación democrática de la sociedad, pero esta participación democrática de la sociedad solo se inscribe en los procesos electorales a gobernadores, presidentes municipales, diputados y presidente de la República, producto de nuestros regímenes políticos presidencialistas. La democracia instaurada en México 30 años, menos de 30 años, apenas está dando pasos importantes en la consolidación de la transformación a una democracia participativa, y la sociedad todavía no lo entiende, ¿no? Creo yo que lo sucedido el fin de semana es una pérdida, no del sí, no del no, no de López Obrador. Para mí es una pérdida de una herramienta que puede ser muy significativa para temas trascendentales en la vida nacional de nuestro país, ¿no? Y no se le dimensionó. El único partido que hizo campaña por el sí fue Morena, ni sus aliados, que es el PT. Yo vi algún comercial o algún medio de comunicación que difundiera por qué sí votar con el logo del PT. Y la oposición desdeñó una herramienta que ellos construyeron, producto del Pacto por México 2014. La desdeñaron, no tuvieron la capacidad de convocar a decir no. ¿Por qué? Porque no les convenía sus intereses, o porque simplemente desdeñaron esta herramienta de democracia participativa. Y yo creo que se desdeñó esta herramienta de democracia participativa, porque esperaban que hubiera un tema mucho más trascendental que la pregunta que se planteó por parte de la Corte. Por cierto, una pregunta que no le tenía ni pies ni cabeza. Pero este suceso no es un suceso nuevo en la región. Tú recordarás el plebiscito o la consulta popular que se llevó a cabo en Colombia para saber si estaban o no de acuerdo con los acuerdos de paz, y perdió el gobierno, votaron por el no, ¿no? Y este ejercicio de trascendencia que se suscitó en México se llevó a cabo hace algunos meses en algunos meses en Chile, donde se votó si sí o no por una nueva constitución. La mayoría de la gente votó a favor, y así podemos nombrar algunos otros ejercicios de plebiscitos o de consultas populares que han tenido repercusiones en función de los intereses de los actores. Y como a los intereses de la oposición lo que les interesaba era la abstención y no que ganara el no, pues dejaron de hacer campaña, ¿no? Y lo cual es lamentable, porque pierde la democracia un instrumento que posiblemente en esta locura que pudiera tener el presidente, decir pues no sirve,
Y ahora, ¿cuál es el reto? Vámonos para que el próximo año vayamos a la revocación del mandato. Y ahí vamos a ver si este ejercicio de democracia participativa llamada revocación del mandato puede atraer ahora sí a la oposición a decir no a la permanencia del presidente o decir sí a la permanencia del presidente. Pero este tipo de ejercicios, Francisco, los tiene Andrés desde que era presidente del PRD. Sus consultas a la base partidista, por eso fue tan exitoso siendo presidente del PRD. Después los llevó a cabo siendo jefe de gobierno en la ciudad. O sea, le gusta la movilización social. Y en lugar de que la oposición de izquierda, en este caso el PRD, la utilizara para beneficio de fortalecimiento de sus propuestas programáticas, simplemente la desdeña. Lo puedes entender de Acción Nacional y lo puedes entender del PRI, pero no lo puedes entender de un partido que se dice llamar de izquierda y que no los utiliza, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema también de la cultura ciudadana ante estos ejercicios de participación ciudadana dista mucho de lo que es la participación. Y pueden algunos decir que fue una especie como de referéndum a la administración del presidente. Pues 7 millones de votos sí también no significan nada, pero yo creo que al final de cuentas lo que representa este ejercicio es movilizar y tomar el pulso de lo que pudiera estar pensando el presidente para los próximos años. Pero en un momento dado te pregunto, ¿quién fomentó el fracaso? ¿El presidente al plantear la pregunta? ¿La Corte al modificar la pregunta? ¿O el mismo instituto, el INE, al momento de llevar a cabo esta organización? Pues yo creo que quien boicoteó la pregunta fue el presidente de la República al decir yo no voy a participar. Que eso es increíble, ¿no? Sí, porque desdeña y porque somete a las instituciones del Estado, ¿no? El presidente es una institución y la investidura también, y entonces si el presidente, siendo el líder de esta transformación del país, dice yo no voy a participar, entonces, ¿qué necesidad hay de que otras ciudadanas y ciudadanos que no tienen esa alta responsabilidad participen, ¿no? Y desde ahí yo creo que el principal boicoteador de la consulta fue el propio presidente. Le dio pie a la oposición, le dio pie al partido de gobierno, a sus aliados, de decir, miren, veamos cómo funciona, y yo creo que fue más en demérito de este instrumento de democracia participativa. Pero realmente, ¿quién pierde con esta consulta? Además de que la democracia y la participación ciudadana, ¿quién pierde de los actores políticos? Porque tal pareciera que pudiéramos pensar que el presidente pierde, pero la voz de él y sobre todo de las personas que están vinculadas a él, hablan como que de alguna manera que fue un éxito. Entonces, de alguna manera, ¿quién está perdiendo? Yo creo que al final de cuentas pierde el instrumento que es la consulta popular. ¿Y en cuanto a actores políticos? Yo creo que quien pierde, más bien creo que quien no pierde, o sea, para mí no pierde el presidente de la República, pero tampoco gana, sino lo que creo que quien se beneficia es el statu quo, el no refrendar el compromiso de llevar a los expresidentes a juicio. Y creo que reafirma, y esa es mi interpretación, reafirma el pacto de impunidad que lo llevó al poder en el 2018. Si tuvieras una bola de cristal y estuviéramos hablando del próximo abril, ¿cómo verías ya la respuesta de la gente a esa consulta de revocación? Yo creo que Andrés Manuel va a ganar la consulta de revocación de mandato. Para su estancia. Sí, claro, yo creo que va a jugar las elecciones del próximo año, 6 estados, ¿no? Va a buscar ganarle a Acción Nacional y al PRI las gubernaturas, ¿no? Y puede que el ejercicio de revocación del mandato, si no obtiene los millones que se necesitan para su revocación, va a decir, pues me mantengo, ¿no? Y va a decir lo que hoy dicen sus seguidores, ganamos, ¿no?
Y yo creo que ahí se vuelve a jugar en la misma cancha del presidente, ¿no? Ahora bien, ¿realmente existen en México partidos de izquierda? No, yo creo que tampoco existen partidos de derecha, ¿no? Yo creo que están en función de los intereses que tienen en su seno, ¿no? Para empezar, hace falta un pacto nacional por la democracia, ¿no? Para que entonces todos los actores políticos que hoy confluyen al seno del gobierno y al seno de la oposición, pues tengan un compromiso muy claro de que la única vía para accesar al poder y deliberar los conflictos de gobierno es por la vía democrática. A partir de ahí se tiene que generar todo un andamiaje institucional para que los partidos definan sus procesos de toma de decisiones a partir de las militancias, sus direcciones, sus decisiones políticas, ¿no? Y que tengan un claro planteamiento programático, ¿no? Nos estamos desvirtuando, pero no es un ejercicio que solamente pasa en México, Alejandro, no es el único ejercicio que pasa en México, ¿no? Tú lo ves en el Perú, o sea, es un movimiento nacionalista. Yo estaba hablando con gente en Perú de los partidos de izquierda tradicionales y no se sienten representados, ¿no? Ni tampoco el sector demócrata cristiano del Perú se siente representado, ¿no? Y tú lo ves en Bolivia, ¿no? Tú lo ves hoy en Colombia, ¿no? O sea, las ideologías se están, por desgracia, creo yo, desapareciendo en el continente, ¿no? Porque no hay planteamientos de estados de bienestar, no hay planteamientos de universalización de derechos. Ahora cualquiera los puede agarrar y los puede ir dosificando conforme se va administrando el gobierno. Y yo creo que ahí esto tiene que ver con la falta de democracia y de representación política en los actores y en el gobierno por parte de la sociedad. Y yo creo que hoy la sociedad requiere una mayor participación. Me podrías decir, como me han dicho algunos, sí, pero primero está la comida que la participación política. Yo creo que pueden ir de la mano si hay planteamientos serios y responsables por parte de los actores para salir de la crisis en la que hoy nos encontramos de manera institucional, de manera económica, en términos de seguridad, pero también en términos de la pandemia. Nos quedan 7 minutos y mi primer pregunta, te voy a hacer nada más 2, pero mi primera pregunta, frente a los extranjeros, ¿todavía México es un lugar para invertir? Yo creo que no, no es un lugar para invertir, porque no hay certidumbre política, porque la corrupción sigue estando presente y porque las decisiones de gobierno, pero también de la oposición, no le permite al inversor extranjero tener la certeza, legalidad de que sus inversiones se van a respetar y de que no va a tener que dar mordidas a funcionarios de gobierno de cualquier signo político. No hay un compromiso con la legalidad y no hay certidumbre. ¿Estábamos mejor cuando estábamos peor? Yo creo que no, creo que sigue habiendo esa concepción. La diferencia es que cambió el actor y cambiaron los negociadores, ¿no? Y no hay tampoco confianza en ellos porque no han demostrado ser diferentes a los anteriores. ¿Te imaginas que algún día algún comentario tuyo esté en el quién es quién de presidencia? Mira, como si me estuvieras grabando en mi teléfono siendo intervenido por Pegasus, da lo mismo. ¿Es un ejercicio adecuado, democrático? No, me parece que no. No es un ejercicio democrático. Yo creo que dentro de las discusiones que la izquierda ha tenido a nivel internacional, y me refiero a la izquierda democrática y progresista, está el tema de los medios de comunicación y la libertad de expresión, ¿no? Muchos de los gobiernos a nivel internacional, España, Francia, cuando ha gobernado la izquierda, siempre han sido bombardeados, siempre han sido señalados, siempre han sido investigados y siempre han sido señalados por la prensa, ¿no? Siempre.
algunos con más dureza que otros. No es de excepción en México. El problema es que en México el gobierno tampoco es democrático. Y no es democrático, tal vez en su concepción de haber sido electo, sí, pero en su concepción política de democracia en términos de apertura de derechos y en la concepción de participación de los actores sociales, no lo es. Y creo que el quién es quién es una falla sistémica de la 4T, que lo único que está generando es más polarización, que es lo que quiere el presidente de cara a los procesos que vienen. Ebrard, Monreal o Sheinbaum. Ninguno de los tres. Perfecto. Yo prefiero conocer el programa de los que van a participar para ver si por fin damos un tal salto cuantitativo y cualitativo en el régimen político y en la ampliación de derechos. Hasta ahora, ninguno de los tres ha demostrado ninguno de los valores de la democracia y tampoco del progresismo. Finalmente, Irán, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un ciudadano mexicano nacido en la colonia Condesa, de padres migrantes de Veracruz y Oaxaca, que tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura a partir del esfuerzo de mis padres y que a lo largo de estos años he podido aprender y abrevar de grandes dirigentes mundiales, desde el propio 5 minutos con Mandela, 10 minutos con Arafat y con el Fidel Castro, con otros personajes, y me ha demostrado que ninguno de esos políticos en su pensamiento se compara a ningún político mexicano. Excelente, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo y pues lo mejor. Y ya Muchas gracias. Gracias, Irán, y ya estaremos en contacto y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Wow MX.tv